puse el compromiso. Ah, Ustedes primero. me regreso entonces a leer todo el currículum. No, no. Ahí vas bien, ahí vas bien. Muy bien. Bueno, pues el día de hoy vamos a preparar. El tema que traemos es Mi amparo y fortaleza, como ya nos anunció Pali, basado en el Salmo 46. Este es el tercer estudio de este mes. Nuestros primeros dos estudios, basados en el libro de Salmos, fueron de exhortación. Primero vimos el Salmo número 1, donde fuimos exhortadas para que nos guardemos del consejo de los malos, para no andar en senda de pecadores y para no sentarnos junto a los escarnecedores. En este Salmo también leíamos que el que se deleita en la palabra de Jehová es como un árbol plantado junto al río, donde crecerán sus raíces muy profundas y pase lo que pase a su alrededor permanecerá de pie. En el segundo tema que vimos, basado en el Salmo 119, fuimos exhortadas también a meditar sobre qué es la palabra de Dios para que pueda ser una guía en nuestro camino, para adquirir sabiduría, que nos ayude a sortar los obstáculos que vamos a encontrar en nuestra vida. Y el día de hoy, hermanas, vamos a hablar sobre, estudiando el Salmo 46, que es una alabanza que tiene el propósito de recordarnos en quién hemos confiado, quién es nuestro Padre, cuál es su maravilloso poder, su infinito amor y la paz que podemos encontrar en su refugio. Esta parte de la escritura es una que haríamos bien en memorizar, hermanas, en tenerla en nuestra mente para traerla a nosotros en los momentos de tribulación y angustia, para que sea el consuelo que necesitemos, para que nos dé el ánimo que necesitemos en esos momentos en que sentimos que el mundo se nos viene encima. Dice el Salmo 46, dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su fuerza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros del fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Será exaltado entre las naciones, enaltecido será en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Qué falta nos hacen estos tiempos escuchar este tipo de palabras? En este mundo donde el miedo, hermanas, ya no nos pide permiso para colarse a nuestras mentes, donde las tragedias naturales parece que están a la orden del día, donde los pronósticos financieros nos hacen creer que el día de mañana no tendremos que comer porque no habrá desabasto, porque no nos alcanzará el dinero. ¿Qué necesidad tenemos de recordarnos constantemente que el dominio de las naciones está regido por los caprichos de aquellos que son guiados por su propia ambición y que llevan a los pueblos a luchar unos contra otros? Y ya no solo se trata de guerras lejanas, sino de violencia que está en nuestras calles, en nuestras ciudades, en nuestros vecindarios. ¿Qué necesidad tenemos, hermanas, de entender que no son los gobernantes los que nos van a sacar adelante de esta tribulación? Porque ellos mismos tienen su propia agenda. ¿Qué necesidad tenemos nosotros de entender en quién debemos de confiar? Las famosas redes sociales que son de tanta ayuda, ¿verdad? Para muchas cosas que por eso estamos aquí ahorita reunidas, también han puesto ante nuestros ojos una enorme ventana al mundo que nos permite enterarnos de cosas que ni siquiera los noticieros se atreven a publicar. Y da miedo, porque lo que abundan en ellas, al igual que en los noticieros, son muchas noticias
inquietantes, son malas noticias, son cosas perversas, cosas malas, cosas que nos hablan de un mundo que está en tinieblas, como lo vimos la semana pasada. Nosotros necesitamos esa luz. Veamos también, vemos también a través de las noticias que la creación está gimiendo, hermanas. Se estremece, hay temblores, un temblor de 8.5 que hubo en Rusia hace poco. Jamás había oído yo un temblor de 8 puntos y algo. Lo más que había oído era un temblor 7 de la escala de Richter, que ya era muy grande, 7.5 creo. Pero este fue de 8 puntos y algo, o sea, al poco tiempo también en esa misma región un volcán que había estado durmiendo empezó a tener actividad. Y a causa de ellos vienen los tsunamis y luego tenemos los huracanes, huracanes que de la noche a la mañana brincan de categoría 1 a categoría 5, que es la más devastadora. Tornados muy anchos que destruyen grandes franjas de tierra, ¿no? Barriendo todo lo que se encuentra a su paso. Oímos también cómo los ríos se desbordan en medio de la noche, cobrando muchas víctimas. Y de esa manera entendemos que la creación está gimiendo, porque, hermanas, la creación ya está pidiendo que todo esto se acabe. Y todo esto se va a acabar. Y luego nosotros enteramos también por medio de las noticias o por medio de las redes de la vileza de los depredadores que se llevan de encuentro a víctimas inocentes con tal de acumular riqueza, con tal de satisfacer sus deseos, con tal de hacer cada vez de ser más poderosos o más ricos. Y todo eso, hermanas, tiende a hacernos, se mete en los pliegues de nuestro cerebro y si no tenemos cuidado, si no cuidamos lo que estamos pensando, nos da miedo, nos crea angustia y no sabemos por qué apretamos los dientes o por qué andamos tensos. Y muchas veces por tanta noticia ya, no que nos esté afectando directamente, pero que son más las noticias que están bombardeando. Y nosotros tenemos que entender, hermanas, que eso está pasando y que va a seguir pasando y que va a ir de mal en peor. Mientras esto sucede, mientras todo a nuestro alrededor parece que es un caos, nosotros debemos recordar siempre que Dios es inamovible, es omnisciente, es omnipresente, es inmutable y es todopoderoso. Y eso es nuestra roca. Ese debe ser nuestro, en lo que estamos afianzados. Ese debe ser nuestro amparo. Esa es nuestra fortaleza. Todas nosotras debemos estar conscientes que por mucha belleza que pareciera haber en este mundo, por mucho avance que el hombre pueda tener en la ciencia, por mucha riqueza que se puedan acumular los gobiernos más ricos del mundo, nada detendrá el curso que lleva al fin de todo lo que nosotros vemos. Nos dice Pedro en segunda de Pedro 3:10, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Todo eso que hay a nuestro alrededor, todo eso que todo el mundo quiere acumular, ese poder que todo el mundo quiere tener, todas esas cosas, tú y yo sabemos, hermano, porque la Biblia lo hemos leído y nos lo han dado en múltiples estudios, todo eso va a terminar en nada y va a terminar pronto. Y todas las cosas que el mundo está haciendo para sentirse seguro, todas esas cosas que está haciendo para sentirse protegido, todo eso, con todo y sus armas, con toda su riqueza, con toda su ciencia, todo será fundido en aquel gran lago de fuego que está anunciado desde hace mucho tiempo y que representará y que es cuando vendrá nuestro Señor por segunda vez. Más el salmista, hermana, nos dice que los que hemos puesto la fe en nuestra fe en el Señor, aquellos que hemos declarado que solo Él es nuestro amparo y fortaleza, no temeremos aunque la tierra sea removida. Fíjate qué interesante, dice. Por tanto, dice el Salmo que estamos leyendo 46, versículo 2, dice, por tanto,
No temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. No temeremos. Pero dime, hermana, se oye muy fácil, se ve muy bonito, pero ¿cómo no temer ante tanta catástrofe? ¿Cómo no llenarnos de miedo ante semejante caos? Tú tienes la respuesta también, porque tenemos mucho tiempo estudiando y la sabemos. Dice, confiando en el Creador de todas las cosas, en nuestro Padre. Es más, entre más y más nosotros confiemos, vamos a entender que para poder enfrentar todos estos temores, no tiene nada más que ser más que un asunto de fe. Porque solamente con mucha fe, hermana, vamos a poder enfrentar esas catástrofes, este caos, esas pruebas a las que estamos siendo que estamos siendo sometidas, perdón. ¿Y qué es la fe? Pues ya lo sabemos, lo que nos dice Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hasta ahorita, hermana, no les he dicho nada que no sepan. Hasta ahorita, hermana, no hemos leído nada que ustedes no hayan escuchado ya múltiples veces. La pregunta es, ¿por qué es que nosotros, a pesar de tener este conocimiento, sentimos miedo? ¿Qué nos hace pensar en esos momentos en que estamos nosotros enfrentando lo terrible de la vida? ¿Por qué de repente nos entra esa incertidumbre de qué sigue, de qué hacemos, que a dónde corremos? ¿Y qué es lo que nos espera, amada hermana? Tenemos que entender que cuando estamos hablando de la fe, cuando estamos hablando de la certeza de lo que nos espera, yo te pregunto a mi hermana, ¿qué esperas tú? ¿Qué esperas tú cuando dices que si tenemos fe en Dios, piensas tú que por tener fe en Dios vas a ser librada de las enfermedades? ¿Acaso es tu pensamiento que por tener la fe en Dios no tendrás pena, no tendrás tribulación? No sufrirás la traición, no sufrirás el engaño, no sufrirás el despojo. ¿Acaso crees que por ser hija de Dios no sufrirás el desprecio de unos hijos ingratos o de inundaciones o de temblores? ¿Tú crees que el tener fe en Dios nos va a librar de eso? Lamento decirte, hermana, que si piensas que por tener fe estas cosas no te van a pasar, estás muy equivocada. Estás muy equivocada, porque recuerdo hace poco, esa vivencia la compartí con algunas hermanas. Estaba en una bendición de unos hermanos que se casaban y le decían a los novios, es que el matrimonio es muy difícil. Y lo decía yo, bueno, ok, el matrimonio es muy difícil. Y en una clase de mujeres les preguntaba yo, a ver, hermanas, ¿el matrimonio es muy difícil? Sí, hermana, es muy difícil. Ok. Las solteras, díganme, ¿ser soltera es muy difícil? No, pues sí es difícil. Haberlas divorciado, ser divorciada es muy difícil. No, pues sí es difícil. Haberlas viudas, no, pues sí es difícil. Entonces, ¿qué es difícil? ¿El matrimonio o la vida? Y la conclusión es que la vida es difícil, hermana. La vida es difícil. Claro que nosotros estamos sufriendo. Claro que si no estamos sufriendo, espérense un ratito más y algo nos va a pasar que nos va a causar algún sufrimiento. Vamos a sufrir porque en esta vida estamos de paso. La paz, la tranquilidad, el consuelo, donde no va a haber lágrimas, donde no va a haber dolor, eso es lo que estamos anhelando. Esa es la fe que nosotros estamos, que nos va a hacer seguir adelante. Esa fe de la que habla Hebreos, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, es en llegar a ese lugar donde Dios nos aguarda para darnos nuestra mansión, para dar nuestra corona, para consolarnos, para quitarnos todos los sufrimientos. Pero mientras, hermanas, seremos sometidas a prueba. Y mientras estaremos en este mundo que está lleno de maldad, de tinieblas, en medio de esta creación que gime y que tiembla y que los montes se quieren echar al mar y todo esto que nos da tanto miedo, desgraciadamente,
no porque eres hija de Dios, no porque crees en el Dios Altísimo, no vas a tener pruebas. Ojalá y esa fuera la solución. ¿Te acuerdas de Moisés, aquel hombre manso que soportó las murmuraciones del pueblo y aún de sus propios hermanos? Ese hombre que caminó por tanto tiempo en el desierto y tuvo que lidiar con toda esta gran multitud. El hombre más manso que caminó sobre la tierra, sufrió murmuración de su pueblo, de su propia hermana y de su propio hermano. Imagínate. ¿Te acuerdas de David, el hombre que caminó conforme al corazón de Dios y sin embargo sufrió el dolor de hijos ingratos, de hijos impíos, de uno mismo que lo quería tumbar del trono? ¿Te acuerdas de esa historia? David que un hombre ejemplar, de los salmos que él escribió, todo lo que vimos que hizo, y el gran David sufrió mucho, tuvo mucho sufrimiento. Vamos al Nuevo Testamento, ¿y qué me dices del buen Pablo? El buen Pablo que si leemos todas las epístolas, si quitamos las epístolas de Pablo del Nuevo Testamento, pues se nos quedan muy poquitos libros, porque fue el que escribió muchas epístolas. ¿Cuánto no sufrió Pablo por llevar el Evangelio a los gentiles? Naufragios, cárceles, azotes, lo dejaron por muerto y finalmente murió en una prisión romana. La historia dice que murió decapitado, según algunos dicen, pero, pero ese fue el final del gran cristiano, del gran heraldo del Evangelio, de aquel que mismo Jesús le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Y que Pablo rindió toda su vida para servir a Dios. ¿Cómo terminó Pablo? ¿Cuánto sufrimiento no tuvo? ¿Estaba esperando Pablo no sufrir en este mundo? No, sufrió muchas palizas, mas eso no lo hizo retroceder, porque él sabía que su recompensa estaba más allá. En esa fe que tú y yo tenemos que tener, esa es la fe que tenemos que ver, no asustarnos de lo que nos rodea, porque si nos asustamos de lo que nos rodea, nos vamos a quedar arrinconadas en una esquinita. Y eso es lo que quiere Satanás que hagamos, porque al quedarnos arrinconadas en una esquinita, no vamos a ejercer nuestros dones, no vamos a crecer, no vamos a madurar, y nos vamos a hacer presa de ese temor y vamos a perder nuestra corona. ¿Qué me dices, hermana? Bueno, ya hablamos de Pablo. ¿Y qué me dices de los mártires de la iglesia del primer siglo? ¿Cuántos no murieron? Murieron en las fauces de las fieras ahí en el Coliseo. ¿Cuántos no fueron usados como antorcha? Crueles, crueles que fueron con estos cristianos. Y yo te pregunto a ti, hermana, ¿cuándo fue la última vez que te persiguió un león? ¿Cuándo fue la última vez que te echaron encima brea para que ardieras? ¿De qué privilegio crees que gozas tú, mi amada hermana? ¿De qué privilegios crees que yo gozo como para pensar que vamos a ser librados de las tribulaciones? No, no tenemos ningún privilegio. No podemos pensar que por ser cristianas los problemas van a pasar. Y tú lo sabes. No sé cuántas, no estaría bueno saber cuántos años llevamos nosotros de bautizadas. Y la vida no es fácil. Y la vida no es fácil, pero tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir adelante porque este es un peregrinaje. Para poder salir adelante, debemos de fortalecer esa fe de la que hablábamos ahí en Hebreos, que nos habla Hebreos 11:1. Tenemos que tener la certeza, hermana, la certeza que pase lo que pase, nuestro Padre nos va a sacar adelante de cualquier situación que se nos ponga enfrente. Cualquiera, hermana, cualquiera. Que Él está por sobre todas las cosas. Que nuestro peregrinar en esta tierra es un camino a la ciudad de Dios. Y si es la voluntad de mi Padre que en esa prueba yo pierda la vida, es para llevarme más pronto con Él. Así lo debo de ver. Así lo debes de ver tú también. ¿Qué es lo que más nos puede asustar? ¿Que nos cueste la vida? ¿Qué decía Pablo? Para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Ya puedes decir tú eso, hermana, puedes decir tú con toda la certeza, con toda esa fe que se necesita, puedes expresar: para mí el morir es ganancia. O sigues aferrada a las cosas de esta vida,
¿O sigues teniéndole temor a la muerte? Nuestra única preocupación, hermana, debe de ser permanecer en la senda correcta, porque es la que nos llevará a la presencia de nuestro Padre. Lo veíamos en el estudio que vimos en la primera semana, en el Salmo 1, dice, Dios tiene dos caminos nada más, los escarnecedores y los que se deleitan en su palabra. No hay de otro, no hay en medio. Por lo tanto, tu única preocupación, hermana, debe de ser estar en las cosas de Dios, reforzar tu fe para poder enfrentar la tribulación que se va a venir. La respuesta, hermana, esa es, pero no es nada fácil. No es nada fácil dejar de ver lo que pasa ante nuestros ojos para confiar en algo que no estamos viendo, porque nosotros no vemos a Dios. Por eso es cuestión de fe. Si veo a un hombre enfrente de mí con una pistola y me dice a mí, pero ten fe en Dios, Dios está contigo, mi fe va a tener que estar muy fuerte para no dejar que la imagen de ese hombre la presencia de ese hombre con su pistola apuntándome a mí me haga dudar de que Dios está conmigo. Nosotros tenemos que reforzar esa fe para poder confiar en lo que no vemos. Tenemos que trabajar en esa fe, hacerla crecer. No podemos dejar ahí como llevárnosla a saber qué pasa hoy o a ver si sigue, a ver qué nos va a decir el hermano la próxima semana o ver qué clase nos va a dar la hermana mañana martes y tomarnos esas gotitas de agua en medio de un desierto. No es suficiente. Por eso, tú, amada hermana, tienes que meditar en la palabra de Dios para que tú tengas la fortaleza necesaria para seguir en ese camino y ver los obstáculos, para desarrollar esa fe que te permanezca estar de pie, no por ti, porque tú y yo somos débiles, sino para tener la certeza de en quién estamos creyendo. Es allí donde se separan, hermana, los verdaderos discípulos y los que solamente pertenecen a un club. Es ahí donde están los que van a ser formados a la derecha y les van a decir, bienvenido, bienvenidos, pasadas sus moradas, y los que van a estar a la izquierda y les van a decir, nunca te conocí, ¿qué estás haciendo aquí? Apártate de mí. Es por eso que debemos de trabajar activamente en nuestra fe. Por eso debemos de hacerla cada vez más fuerte porque las pruebas van a pasar. Las pruebas van a estar al pie del día y basta con oír las oraciones. Basta con oír las oraciones que hacen ustedes o por las que pedimos, las que vimos en nuestras congregaciones. Hay sufrimiento, hay carencia, hay pérdida. Hay personas que ya se van o que se fueron y si murieron en Dios, bendito sea el Señor, que están ya con ellos. Pero hay otros que sabemos que se van y no van a un lugar donde va a haber consuelo, sino donde va a haber más castigo. Definitivamente es algo que nosotros tenemos que pensar que esta fe, mientras haya vida, tenemos que estar trabajando en esa fe para permanecer fuertes en el momento del ataque, en el momento de la prueba, en el momento de la tribulación, en el momento de la pérdida y en el momento de nuestra partida. La semana pasada estudiamos el Salmo 119 y veíamos la importancia de meditar en la palabra de Dios, porque no solo adquiriremos sabiduría, sino que nuestra fe será cada vez más fuerte. Si meditamos, no si la leemos así como para decir, ya cumplí mi cuota de X número de capítulos diarios. No, 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 no. Para meditar, para conocer a fondo en quién estamos confiando, quién es Dios. Y lo vemos en todos los escritos que tenemos del Antiguo Testamento, vemos las maravillas que hizo Dios. Y vemos en el Nuevo Testamento todas las promesas que tenemos. En tiempos de tormentas, solo aquellos árboles que tienen raíces, como los que fueron plantados junto al río, quedan en pie. Solo aquellos árboles que tienen raíces muy profundas pueden soportar los vientos de las pruebas. Solo aquellos árboles que están firmemente plantados pueden soportar
los ataques del enemigo. Es por ella, hermana, amada hermana, es que por lo que tú y yo nos debemos de aplicar a conocer más a nuestro Padre y seguir sus mandamientos, porque es inevitable que pasaremos pruebas, es inevitable que tendremos tribulación, si es que no, si no es que ya estamos en medio de ellas. Si no estás en medio de una tribulación, una prueba, como decía hace rato, espérate un par de días y la prueba te va a llegar. Pero tienes que estar firme, tienes que estar preparado. Cuando nosotros entendemos que estamos caminando en medio de un mundo de tinieblas, donde hay desolación, donde hay mucha gente perdida, tenemos que estar preparadas. Tenemos que tener nuestra lámpara llena de aceite. Tenemos que estar preparadas para andar en el desierto. Tenemos que tener la palabra que nos sostenga, porque no sabemos cuándo va a terminar todo esto. Quizá alguna de nosotras mañana ya no amanezca, pero quizá algunas de nosotros la tribulación todavía siga por mucho tiempo. No lo sabemos, pero tenemos que estar listas. Continúa diciendo el Salmo en el versículo 6, dice, bramaron las naciones y titubearon los reinos. Esos imperios tan grandes, hermana, esos, ¿dónde está la gran Babilonia? ¿Dónde está el imperio persa de aquellos tiempos? ¿Dónde quedó Roma? ¿Qué pasa con los imperios tan fuertes que eran, tanto que dominaban? Ya fueron destruidos. Pero así era la profecía de Daniel, ¿la recuerdan? Solamente el reino de Dios es el que permanecerá hasta el final. Y es al que pertenecemos tú y yo. Solamente ese reino quedará hasta el final. Braman las naciones y titubearon los reinos, dice, pero dio él su voz y se derritió la tierra. Mientras que los gobiernos gritan y hacen mucho ruido, Dios con que hable, se derrite absolutamente todo. Y así va a ser al final de los días. Dios solamente tendrá que decir, se acabó. Y todo va a llegar a su fin. De la misma manera que lo hizo cuando creó todo, con su pura voz. Así va a llegar el fin. Ese es el Dios en el que tú confías y en el que yo confío. Ese con que solo hablar crea y destruye. Nosotros, hermanas, tú y yo pertenecemos a ese reino que va a estar aquí hasta el final, que las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella, solo el reino de Dios permanecerá. Solo nosotros, los que estamos en el reino, veremos su gloriosa majestad. Solo nosotros llegaremos a la tierra prometida. Solo nosotras rodearemos su trono para cantarle alabanzas. Solo nosotros estaremos a Él si permanecemos firmes en nuestra fe. Dime si no es algo que vale la pena. Por eso cuando dice, es la fe, creer en lo que no vemos. ¿Qué es lo que no vemos? Estas promesas. Pero según yo he leído, en todo lo que he leído en la Biblia, no he hallado ninguna promesa que Dios no haya cumplido. Y eso me da la suficiente confianza de saber que Dios seguirá cumpliendo las promesas que ha hecho. Y Dios me tiene prometida una corona si termino mi carrera, si hago lo que hizo Pablo, si llego a llegar al galardón, hay una promesa firme, pero yo tengo que fortalecerme, tengo que fortalecer esa fe para que en tiempos de prueba no me debilite y no me tumben los vientos. Dice el versículo número 7, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. El Dios de Jacob, el Dios de aquellos patriarcas. Dios permanece, hermana. Dios siempre está. Dios es inamovible, invencible, todopoderoso. Dios no visita, hermana. Dios habita en nosotros. No nos viene a visitar. Él no dice, te voy a ir a ver y luego se va. No, hermana.
Dios está contigo y Dios está conmigo 24 horas al día, 7 días a la semana. Dios no está de pasadita. Dios está aquí. Dios está contigo. Siempre. En medio de la tormenta. En medio de la tormenta. Dice que Dios está con nosotros. Él dice que no nos dejará jamás. Y si yo lo creo, podré ser fuerte en medio de la tribulación. Y si tú lo crees, también lo serás tú. Pero tenemos que fortalecernos para que el momento en que llegue la prueba te venga a ti esa palabra, esa promesa y que digas, ¿qué me puede pasar? ¿Qué es lo peor que me puede pasar? Porque lo peor que me puede pasar es que todo aquí se acabe. Y si todo aquí se acabe, es porque ya me fui a estar ante su presencia. Por eso decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ganancia. Dice el versículo 8, venid, ved las obras de Jehová. ¿Dónde vamos a ver las obras de Jehová? En su palabra, hermana. Ahí vamos a podernos recrear en todo lo que Dios ha hecho a través de la historia y lo que está por hacer. Dice, venid y ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros de fuego. Está hablando de guerras. Hermana, estoy segura, y si no vamos a recordarlo rápidamente, en Segunda de Crónicas, capítulo 20, narra cómo los moabitas y los amonitas se habían unido para luchar contra el pueblo de Dios. Mas él sembró en ellos confusión entre ellos y se aniquilaron mutuamente. Se aniquilaron mutuamente, ni siquiera intervino el pueblo de Dios. Ya cuando llegaron, ya ellos solo se habían matado, ellos solo se habían huido. Y el pueblo de Dios no tuvo que hacer nada. Se quebraron las lanzas, se fueron los carros, se quemaron los carros. Todo eso que dice ahí en el versículo 9 pasó con estos ejércitos. En Jueces 7, hermana, nos habla cómo Gedeón, ¿te acuerdan de esa historia? Cómo con 300 hombres se disponía a atacar a un numeroso enemigo y luego en medio de la noche también se destruyeron entre ellos porque tuvieron miedo de las luces que veían y el ruido que oían y ellos solo se mataron. Y el pueblo Gedeón lo único que hizo fue rodearlo por el consejo de Dios, no por astucia de Gedeón, por el consejo de Dios los rodea con las antorchas y hacen ruido y se asustan y se matan entre ellos. En Primera de Samuel, capítulo 14, también nos habla cómo Jonatán logró que los ejércitos filisteos lucharan entre sí, dándole a los israelitas una victoria inesperada. Y en ninguna de estas tres ocasiones, hermanas, intervino el pueblo. Ellos vieron, pero ¿sabes quién tomó la batalla? ¿Quién luchó contra el enemigo? Dios mismo. Y en tu batalla, hermana, en tu lucha, Dios es el que tendrá esa lucha por ti, no tú. Dios va a luchar por ti, como lo hizo con el pueblo. Y por eso nos dice el versículo 10, dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Me encanta este versículo. No hagas nada, no te asustes, no te afanes, confía, confía, tranquilo. Estás conmigo. Yo soy tu padre. Yo soy tu padre. ¿Tú alguna vez te has subido a algún avión, hermano? ¿O has ido en un camión? Y de repente vas y te vas. ¿Acaso te vas en el avión, por ejemplo? Yo cuando me he subido, yo no me voy preocupando qué va haciendo el piloto. Yo confío en lo que está haciendo el piloto. Cuando me subo en un camión, igual. Yo confío que el chofer sepa lo que está haciendo. Cuando vamos por la vida, nosotros tenemos que confiar que Dios está en control. Y yo lo único que tengo que hacer es verlo trabajar, confiar en Él, dejar que Él haga lo que tenga que hacer. Dice Dios, dice el versículo 10, estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Hermana mía, no importa la tribulación, no temas, hermana. Con Dios, el creador del universo, a nuestro lado, somos más que vencedoras.
No se trata de una palabra, no se trata de una frase bonita, es una realidad. Pero para no tener ese miedo, tú tienes que conocer qué grande es nuestro Padre. Qué grande es nuestro Padre y cuánto te ama y cuánto te quiere y todo lo que te tiene prometido para que no tengas miedo. Solo tenemos que aguardar en Él, porque Él es el que nos hará salir victoriosas. ¿A qué le llamas victoria? ¿A lo que te dice el mundo? No, a lo que Dios llama victoria. Y la victoria tuya y la victoria mía es llegar a recibir ese galardón, es poder estar formados del lado derecho con los corderitos cuando llegue el fin del mundo. Poder o escuchar que nos dicen, venid a mí, pasen al consuelo. Esa va a ser nuestra victoria. Y esa victoria la vamos a obtener si permanecemos firmes. No tenemos por qué tener miedo. Dice el versículo número 11, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. No es cualquiera, no es cualquier Dios con D minúscula, es el Dios de Jacob. Es Jehová de los ejércitos. Y si quieres saber quién es, escucha, lee la Biblia, ve el Antiguo Testamento y ve sus obras. Y ve cuán maravilloso, qué poderoso, qué Dios tenemos. ¿Quién es Jehová de los ejércitos? Y ese está luchando a tu lado. Aquel que hizo la promesa de llevarlos a la tierra prometida, aquel que los llevó a Egipto en medio de la hambruna, ¿te acuerdas? Cuando el pobre de José fue vendido como esclavo, y muchos años después llegó el pueblo lleno en la hambruna, es el mismo que lo sacó en medio de las plagas, ¿te acuerdas? Es el mismo, ¿te acuerdas del que abrió el mar para sacarlos de? Es el mismo, el que les dio el maná, es el mismo, ese, ese Dios, el Dios de Jacob, es tu Padre, es mi Padre, es tu refugio, es mi refugio. Conozcamos más de cerca para que podamos a este Dios maravilloso que es nuestro Padre, para que podamos entrar en su presencia el día que nosotros terminemos nuestra misión en esta tierra o el día que Él venga. Pongámonos en sus manos, pongámonos en sus manos y permitamos que su paz, la paz que Dios nos da, inunde nuestros corazones y nuestra mente. El temor no es parte del cristiano. El temor nos debe de dar risa, no porque seamos ingenuos, no porque no nos duela, sino porque debemos entender que cada vez que nosotros sufrimos, cada día que pasa de nuestro sufrimiento, estamos cada vez más cerca de alcanzar nuestra corona, cada vez más cerca de llegar ante su presencia, cada vez más cerca de dejar este mundo lleno de corrupción y de sufrimiento. Hace mucho escuché yo a alguien decir, Dios y yo somos mayoría. Y me pareció muy, en aquel momento, irreverente. Pero ahora que estoy leyendo esto, digo yo, Dios y yo somos mayoría. Porque si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Que Dios te bendiga, mi amada hermana, y recuerda quién es tu refugio, quién es tu fortaleza. Y te mantenga para que un día lleguemos a estar frente a Él a recibir nuestra corona, a recibir nuestro galardón, porque en Él encontraremos todo lo necesario. Nuestro Dios, nuestro amparo y nuestra fortaleza. Dios te bendiga, amada hermana. Bendiciones. Dios le bendiga, hermana Gaby. Muchas gracias por la clase que nos compartió hoy. Es, es el Salmo 46, uno de mis favoritos. Y como decía usted, ¿verdad? Muchas veces podemos vivir en miedo, podemos vivir en angustia por todas las cosas que vemos en la televisión o en las redes. Y realmente, pues sí, es deprimente y no es nada
saludable estar viendo todos los, todo el día, ¿verdad? Las noticias y viendo todos los desastres y todo lo que está pasando. Sin embargo, podemos acercarnos a su trono y ponernos en oración y recordar que Él es el Dios de Jacob. Dice en otros versos, en otros pasajes, dice, Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y lo que Él les prometió, como dijo usted, cada promesa que nuestro Señor hizo fue cumplida. Y no tenemos duda que lo que Él prometió de que va a regresar y que va a traer el galardón con Él, no lo dudamos. Así es que vamos a pedirle a nuestro Dios que Él nos ayude a confiar en Él y a estar quietas, ¿verdad? A estar tranquilas y dejarlo obrar a Él, porque Él sabe lo que hace, Él sabe cuándo lo hace y cómo lo hace. Nosotros necesitamos entregarnos a su palabra y seguir en oración y Él va a hacer lo mejor que Él va a hacer lo mejor para nosotros cada vez que que Él lo considere así. Vamos a entonar un himno que se llama eh, Jesús Roca es. Eh, no recuerdo si está en el himno de Cantos del Camino, pero si usted lo sabe, entónelo conmigo. Oh Cristo, nuestra roca aquí y abrigo de la tempestad. Dichoso quien se esconde en ti y abrigo de la tempestad. En tierra de cansancio Jesús roca es, Jesús roca es, Jesús roca es. En tierra de cansancio Jesús roca es, y abrigo de la tempestad. Sombra eres tú y escudo fiel, y abrigo de la tempestad. ¿Por qué temer con tal broquel y abrigo de la tempestad? En tierra de cansancio Jesús roca es, Jesús roca es, Jesús roca es. En tierra de cansancio Jesús roca es, y abrigo de la tempestad. Refugio tú eres, Salvador, mi abrigo de la tempestad. Sé nuestro gran auxiliador y abrigo de la tempestad. En tierra de cansancio Jesús roca es, Jesús roca es, Jesús roca es. En tierra de cansancio Jesús roca es, mi abrigo de la tempestad. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Él es. Su nombre es admirable, consejero, príncipe de paz. Él es quien perdona mis pecados y sana todas tus dolencias. Él es la resurrección, Él es la vida y la verdad. Él es Padre eterno y fiel refugio. Él es mi guiador, mi escondedero,
mi escudo y fortaleza. Él es mi guardador, también mi sustentador. Él es la resurrección, es el camino y la verdad. Dios altísimo, omnipotente, Cordero digno de toda alabanza, eres Dios de poder, de amor y gran bondad. Él es mi guiador, mi escondedero, mi escudo y fortaleza. Dios altísimo, omnipotente, Cordero digno de toda alabanza, eres Dios de poder y amor y gran bondad. A Él sea la gloria y majestad e imperio y potencia. Amén. Bueno, les invito a ir en una oración. Gracias, amado Padre, gracias por poner tus ojos en nosotros. Gracias por darnos tanto, Señor, sin merecer, y por hacernos conscientes cada día más de lo bendecidas que somos, lo privilegiadas que somos al ser adoptadas, al ser tus hijas, al poder ir delante de tu presencia, Señor, y pedirte perdón, y tú nos perdones. Gracias, Padre, porque podemos ver a lo largo de nuestra vida, Señor, que tus favores han sido con nosotras, porque nos has protegido, Señor, en muchas situaciones, aun cuando hemos merecido el castigo, Señor, aun cuando merecimos pagar consecuencias duras, Padre, por nuestros errores. Tu amor ha sido grande y ha suavizado el castigo. Gracias, Padre eterno, por ello, y te rogamos que nos perdones esta noche aquello que nos esté alejando de ti. Tú conoces que nuestros corazones constantemente, Señor, te fallan. Tú sabes que esta carne, Señor, sigue cumpliendo su función y nos aleja, Señor, de ti en muchas ocasiones, porque queremos sentirnos independientes. Gracias, Padre, por esta hermosa clase que hemos recibido. Gracias por la vida de nuestra hermana Gaby. Síguela bendiciendo, Padre eterno. Sigue siendo, Señor, en sus necesidades, en lo que ella te pide, en lo que ella ha puesto en oración, Señor, y ha traído delante de ti. Y a cada una de nuestras hermanas, Padre, que tú conoces cuáles son sus necesidades. Te rogamos por aquellos que necesitan consuelo. Tú eres nuestro amparo, eres nuestra fortaleza. ¿A dónde más podemos acudir? ¿A quién más, Padre, podemos clamar si no es a ti? Padre eterno, te rogamos, mi Dios, que tú seas con aquellos que necesitan consuelo por la partida de algún ser amado. Ayúdales, Padre, a veces para nosotros podemos olvidar esa situación, pero tú sabes el dolor que hay en ellos, Señor. Dales la sanidad, dales la paz, el consuelo, la fortaleza, Señor, la aceptación. Te rogamos que seas con el joven que nuestra hermana Delma pudo visitar y orar con él, Señor, junto con nuestro hermano Salvador, y gracias porque él vino a reunirse, a congregarse, Señor, con la iglesia y a escuchar tu palabra, Padre, que no sea esa la última vez, sino que él abra su corazón, Señor, y como él, todas aquellas personas que han oído de ti, que ahora te conozcan. Te rogamos, Señor, que siga siendo con el Señor Pedro Castarena y su recuperación, Padre. Gracias porque tú has puesto tu mano en él. Te seguimos pidiendo, mi Dios, por las necesidades de nuestra hermana Magda Rangel. Usted conoce, Padre, los deseos que hay en su corazón, que su fe no mengue, que siga siempre fuerte, Señor.
Te rogamos, Padre, por aquellas que han tenido la bendición de ser mamás, mi Dios, que usted les ayude a seguir adelante en esta hermosa labor, pesada, Señor, difícil, sí, sí lo es, pero Padre eterno, sobre todo, que nos haga consciente de la necesidad, Señor, de enseñar a nuestros hijos, a esos pequeñitos, a traerlos hacia ti. Te rogamos, mi Dios, por nuestro hermano Ubaldo Herrera, Señor, que aún sigue en ese lugar de migración detenido, Señor, que tú seas con el juez que está llevando este caso, Señor. Él es un siervo tuyo y está aprovechando ese tiempo para compartir tu palabra, pero te pido por mi hermana Excel, por sus niños, Tim y Tan, Señor, porque usted sabe lo que ellos sienten en este tiempo que nuestro hermano no está físicamente con ellos. Padre eterno, te pedimos también que usted siga obrando en la situación de nuestra hermana Drusila Elisa, que usted siga haciendo en la necesidad del señor Max Cardona, en la situación de Caleb Pérez, Señor, y esas convulsiones, que sea en los tratamientos de nuestra hermana Elizabeth Cabral y su recuperación de la cirugía, de la salud de Denise Villanueva, Señor, que necesita regresar nuevamente, Padre, a recibir eso tratamiento que los médicos van a planear. Que tú sigas proveyendo los medios, mi Dios, y sobre todo que este tiempo, Padre, ella busque en ti el refugio. Gracias porque has guardado a mi hermano Julio Mesa y nuevamente le has dado la bendición de que esa infección vaya cediendo, Señor, en tus manos lo ponemos. Le rogamos por aquellas personas que están esperando un bebé, por nuestra hermana Rubí Rodríguez, por Leslie Price, por Areli, que usted siga haciendo con estas hermanas, mi Dios, que te están pidiendo por esos pequeños, con Marieli. Le rogamos que siga haciendo con esos jóvenes, Señor, que están pasando situaciones de adicciones, Padre, que están pasando rebeldía, que no quieren estar cerca de sus familias, Padre. Mejor que nadie, usted sabe que es el dolor que hay en esos corazones. Y le pedimos, Padre eterno, que usted siga haciendo en ellos, que sean los matrimonios de nuestras hermanas en la fe, que tú bendigas sus familias, Señor, y que aquellos que están pasando por dificultades, Padre, ayúdanos para que nuestros corazones no sean duros ni arrogantes, Señor, sino sometidos a tu voluntad, aun y cuando nosotras no queramos, Padre. Ayúdanos, Padre, a ver con ojos como tú los ves, a confiar en ti, Señor, pero también danos la sabiduría para tomar decisiones de acuerdo a tu voluntad, sea con mi hermana María Dismaya, con Diana Cabral, la familia de nuestra hermana Olga Baeza, de Irma Rodríguez, de Rebeca Jones, de Patti Garza, de nuestra hermana Isela Castillo, de Fina López, de Adri Martínez, de Lorena Hernández, de Nazaret Ayala, de Lupita Amada, de Lucia Aguiar, Señor, y sus pequeños, por nuestra hermana Anita Chacón. Usted sabe las necesidades que ella tiene. Le pedimos, Señor, que usted siga haciendo con Alejandrito y Axel Ramírez, con Andrew Jones, con Timoteo, Señor, y sus familias, que siga haciendo con nuestra hermana Ana y Juanita Flores, por nuestras hermanas Karina Camacho, Angélica Maldonado, Giselle Castillo, por Wendy Santizo, por nuestra hermana María Guadalupe Pérez, por Nelly Moreno, por María Tiziana Tropicana, por Araceli Silva, por Maricela Herrera, nuestra hermana Leti Reyes, por Pedro y Elba Mendías, por nuestra hermana Nelly y su hija Berito, por Elien Wall, por nuestra hermana Delcy López y Miriam Olivares, Señor, por Diana Alvarado, por Melissa Soto, por Eva Ferrer, por Lulú Sánchez, por nuestra hermana Ligia Rubí, María Yepes, Padre, que sea también con nuestros hermanos en la fe que están padeciendo, nuestro hermano Mero González, Señor, y ese viaje que ahora está para nuevos estudios, por mis suegros, Gonzalo y Nora Pérez, siga siendo con mi Padre, Señor, gracias que tú has sido con él y en tus manos lo sigo poniendo, por nuestro hermano Dan Zambrano, por nuestro hermano Roger Venegas, por Jorge Hernández, por Brian Sandoval, mi Dios, por nuestro hermano Caleb Pérez, por el joven Jesús Chaires, por Obed Neftalí Saucedo, por nuestro hermano Samuel Tobar Díaz, Padre, y sus tratamientos, nuestro hermano Carlos Hidrogo, Señor, y ese procedimiento que tuvieron que suspender a causa de que ese tumor creció, mi Dios, él es un hombre de fe, tú lo sabes, Padre, y rogamos que siga siendo con él, con nuestro hermano Brad Golson, con nuestro hermano Doug Arthur, por nuestro hermano Salvador González, por nuestro hermano Randy Taylor, por Michael Valenzuela, Señor, por Marshall Brown, por el señor Oscar Muñiz. Usted conoce, mi Dios, las necesidades que ellos tienen. Seguimos poniendo en tus manos a aquellos que están de viaje, mi Dios, que usted bendiga. eh, esos viajes para que lleguen con bien a sus destinos, Señor, y que puedan regresar con bien también a sus hogares. Le rogamos, Señor, por aquellos que están en alguna situación legal o migratoria, Señor, alguna referencia médica, Padre, que usted tome el control de estas situaciones. Padre, usted sabe lo que estamos pasando. Rogamos por las guerras, Señor.
Necesitamos el cese de ellas, Padre. Hay muchas personas afectadas y solamente tú eres, mi Dios, el que puedes hacer las cosas diferente. Te pedimos, mi Dios, por aquellos que están en situación de calle. Pedimos por nuestros gobiernos, Señor, por nuestros presidentes, aquellos que están ahí arriba, Señor, para tomar decisiones para que sean de beneficio para nuestro pueblo. Seguimos pidiendo por la seguridad de las escuelas, de nuestros hijos, Señor, por las fuentes de trabajo, que usted siga haciendo con cada profesional, mi Dios, que opone sus servicios para dar un servicio a la comunidad, Señor, especialmente por nuestros hermanos en la fe, que tú guíes el entendimiento, Señor, que tú les des sabiduría de lo alto para tomar decisiones, Señor, y que siempre podamos poner tu nombre en alto en lo que hagamos, Señor, cualquiera que sea nuestro trabajo, que te honremos, como dice tu palabra, que hagamos las cosas como para sirviéndote a ti y no a los hombres. Te seguimos pidiendo por estas catástrofes naturales, por los incendios, terremotos, nevadas, tornados, inundaciones. Como bien decía ahorita nuestra hermana, la tierra gime, Padre eterno. Ya necesitamos tenerte aquí, Señor, pero también sabemos que eres un Dios de amor y que sigues siendo paciente, esperando que ninguno perezca, que todos nos arrepintamos. Le pedimos, Señor, por estos cambios que afectan nuestro ambiente, que afectan nuestra seguridad, nuestra salud, por aquellos que están tomando estudios bíblicos, Señor, que sigan enamorándose más de ti, por aquellos recién bautizados también, Señor, que no pierdan ese primer amor, y aquellos, Padre, que han dejado de congregarse con la iglesia, Señor, que quizás se han alejado de tus caminos, Padre, pero aún tienen temor tuyo, Padre, que pronto reconozcan que amas ver a tus hijos unidos como iglesia. Perdónanos, Señor, porque a veces nosotros mismos somos culpables y afectamos a nuestros hermanos en la fe. Somos piedra de tropiezo para ellos, Señor, pero que ellos puedan brincar esos obstáculos, Señor, y sostenerse en ti. Padre, gracias por todas las bendiciones que nos das. Perdona nuestras faltas, Señor, y ayúdanos a seguir adelante. Gracias porque hoy nos das la oportunidad de dormir en nuestras casas, pero te pedimos por aquellos que están postrados en una cama de hospital. Te rogamos también, Señor, por aquellos que ahora mismo están velando el cuerpo de algún ser amado, Señor, o en espera de ese último aliento, o en espera, Señor, de recibir el cuerpo de su ser amado. Padre eterno, necesitamos en todo momento de ti. Que siempre se haga tu voluntad y no la nuestra, Señor. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Pues gracias, hermanas, a cada una que se ha dado cita esta noche. Me voy a retirar de la plataforma de Facebook. Si tienen oportunidad, el día de mañana vamos a estar reunidas nuevamente para continuar con el tema de la parábola del sembrador. Es nuestra hermana Nelly Narváez quien nos ha venido compartiendo este bonito tema y nos ha venido pues abriendo de alguna manera el panorama con aplicaciones muy pues que a mí no se me habían ocurrido. Ahí están las clases grabadas. El tema de mañana continuaremos con la semillita que cayó en los espinos. Oremos por nuestra hermana Nelly para que Dios siga dándole esas palabras que ha compartido con nosotros. Hermanas, nos retiramos. Acuérdense seguir orando unas por las otras. Siempre hay muchas razones por las cuales orar, pero también hay muchas por las cuales agradecer. Así es que enfocémonos también en ello. Procuremos también la santidad, hermanas. Procuremos también la justicia, ¿verdad? Como dice Santiago 5:16, porque la oración del justo puede mucho. Que Dios les bendiga, mis amadas hermanas que están en Facebook. Le quiero dar las gracias